nasal abundante, muchas veces sanguinolento, que es una de las características de la enfermedad. Ahora, evidentemente no solo esa es la manifestación fundamental de la difteria, que es esta placa blanca en la zona faríngea, sino que también evidentemente el paciente adquiere esta característica. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué están viendo ustedes en este niño? ¿Qué les llama la atención en este pacientito? O sea, aquí hemos visto la placa característica, ¿no? Que parece una placa pultácea, pero que no solo está comprometiendo la amígdala, sino que compromete inclusive la úvula y también se extiende al lado contralateral. O sea, es toda la faringe prácticamente llena de placas. Pero en este niño, ¿qué vemos? El edema, doctor. El edema, ya, o sea, es un cuello muy, se llama cuello de toro, un cuello muy ancho, ¿no? Muy grueso. Es el edema que está ocupando toda la zona del cuello del niño y que evidentemente le dificulta inclusive el movimiento de la cabeza. Es una característica muy particular de esta difteria, ¿no? Recordemos que es un bacilo gram positivo, que es el Corynebacterium diphtheriae, un germen muy agresivo que afecta predominantemente a los niños menores de 5 años. En el laboratorio, al ser un bacilo gram positivo, encontramos una intensa leucocitosis, neutrofilia, y evidentemente puede haber compromiso de también no solo el área faringe alta, sino pulmonar, de ahí que a veces es necesario una radiografía de tórax para ver si es que nos está complicando con una neumonía por este germen, porque su tendencia es a progresar, afectando la zona nasofaringea, orofaringea y por supuesto laringo, tráqueo, bronquial y pulmonar. Ahora bien, existen manifestaciones cutáneas, son muy comunes que se vean, por ejemplo, en la forma nasal anterior, donde la secreción es espesa, costrosa y que compromete todo el labio superior, generando básicamente edema, como vemos también en esta imagen. Evidentemente, nuestra conducta será aplicarle una antitoxina y también el uso de la penicilina o la eritromicina. ¿Qué significa esto de la antitoxina? ¿Alguien tiene una idea? Doctor, es que la bacteria produce toxinas que pueden causar miocarditis o neuritis, entonces la antitoxina se hace para evitar las toxinas que crea la bacteria. Ya inhibir ese efecto, ¿verdad? En realidad es una inmunización pasiva, es ponerle una gamma globulina hiperinmune que va contra las toxinas del bacilo, o sea, va a destruir las toxinas y va a destruir al bacilo que ha provocado la enfermedad. O sea, en esta entidad tenemos evidentemente el tratamiento ya directamente pasivo, que es administrarle defensas para eliminar al bacilo y así evitar las toxinas. Por eso se llama antitoxina, que es en realidad inmunoglobulinas, o en su defecto el uso de antibióticos, ¿no? En este caso, la penicilina sódica y la eritromicina. Siempre es importante que no dejemos ningún cabo suelto. Recuerden ustedes que la penicilina sódica en este tipo de pacientes se administra por vía endovenosa, una dosis de 100.000 unidades internacionales por kilogramo de peso día, fraccionado generalmente en cada 6 horas, en 4 tomas, en 4 administraciones, a 100.000 unidades internacionales por kilogramo de peso día, o la eritromicina, que la usamos a una dosis de 30 a 50 miligramos por kilogramo de peso día, fraccionada en 3 administraciones. Esa es la forma de darle la eritromicina, repito, de 30 a 50 miligramos por kilogramo de peso día, entre 3, o sea, para que sea cada 8 horas, y la penicilina sódica en una dosis de 100.000 unidades internacionales por kilogramo de peso día, fraccionado cada 6 horas, o sea, entre 4. Esa es la difteria. El tétanos evidentemente afecta a toda la población. Recordemos que este bacilo gram positivo también evidentemente ingresa por vía cutánea, ¿no? Por alguna herida contaminada. Pero el que mayor importancia reviste en el área pediátrica es el tétanos neonatal, ¿no? Aquel que se presenta en los niños pequeñitos al momento después del nacimiento. En realidad el periodo de incubación, aquí les he puesto los tiempos, puede ser corto, de 7 días, y otros hasta 21 días. Generalmente cuando la fuente de la herida, del ingreso del bacilo, del Corynebacterium, del Clostridium, perdón, tetani, es por vía cutánea, evidentemente tarda un poquito más. El periodo de incubación se hace más largo, de hasta 21 días. Pero cuando es por un cordón umbilical inadecuadamente seccionado o infectado,
pues el tiempo de duración del periodo de incubación silente es de 7 días. O sea, cuando nace un niño, por ejemplo, por un parto domiciliario, la familia no tenía con qué cortar el cordón y cortó con una tijera que encontraron a la mano, rápidamente le cortaron sin su esterilización, el niño puede haber adquirido el Clostridium y de esa manera infectarse el cordón umbilical y el niño a su vez tener ya un tétanos neonatal, ¿no? Esa es la forma. Y este niño va a manifestar a los 7 días los síntomas. Por eso se llama la enfermedad de los 7 días, porque se empieza a manifestar al 7º día de vida. Los síntomas en el paciente neonatal son básicamente siempre agresivos, fiebre muy elevada, puede haber también hipotermia, o sea, es frecuente la distermia. Evidentemente el niño presenta un intenso rechazo a la alimentación, presenta espasmos musculares, el trismus en el paciente neonatal es muy común, o sea, vale decir, el niño no abre la boca, está totalmente cerrada y desde luego es un niño que presenta signos sépticos, o sea, hepatoesplenomegalia, histericia, compromiso en su estado general. Esto se debe justamente a lo que comentaba la compañera, a una toxina que ha producido, según nos comentaba ya Adriana, que ha producido el germen y que evidentemente tiene una gran afinidad sobre el sistema nervioso central, especialmente en el axón, y de esa manera evita que haya un factor inhibitorio del impulso nervioso, o sea, vale decir, actúa sobre los neurotransmisores GABA, ya no hay los inhibitorios, solo hay los excitatorios, y ese equilibrio que normalmente se da entre los neurotransmisores excitatorios y neurotransmisores inhibitorios se pierde y el paciente tiene permanentemente estas crisis espásticas en su organismo, pudiendo llegar, por supuesto, a la actividad convulsiva. Aquí también, ya en el tratamiento de un tétanos instituido, la inmunoterapia pasiva es un elemento de gran importancia, la gamma globulina hiperinmune, y también aquí la penicilina y el metronidazol. Recordarles que el metronidazol se utiliza a una dosis de 40 miligramos por kilogramo de peso día, fraccionado en 3 administraciones. Esa es la forma de dar el metronidazol, repito, a 40 miligramos por kilogramo de peso día, fraccionado en 3 administraciones, o sea, cada 8 horas. Aquí tenemos la tosferina. ¿Por qué ven esta imagen de este niño? ¿Por qué estará así este niño? Porque parece un niño golpeado. Les hablo la imagen de arriba. ¿Por qué será así? ¿Por qué está así este pequeño? ¿Alguien tiene una idea? Ahí lo van a poder ver un poquito mejor. Los ojos rojos, con hemorragias, realmente como si lo hubieran golpeado, y una equimosis significativa en el área periocular. ¿Qué será? ¿Tienen una idea de qué? O sea, si bien es cierto que la tosferina, producida por un Coccobacilo gram negativo, ¿no es cierto? La Bordetella pertussi, tiene como característica básica esta tos quintosa, ¿no es cierto? Emetizante, cianotante, con el gallo posterior, o sea, tose en salvas de quinta y luego hace una inspiración brusca que le da es como un estridor intenso inspiratorio, por eso se llama el gallo, y luego viene el vómito habitualmente, ¿no es cierto? Por eso es cianosante y emetizante. Ese es su síntoma fundamental, la tos característica. Pero también tiene esta característica que vemos en el niño de arriba. Vale decir, ante el esfuerzo de la tos, se le produce en el niño una hemorragia intensa conjuntival y también, desde luego, hace una equimosis periocular por el esfuerzo de la tos tan significativo. Estas toses se desencadenan ante el mínimo esfuerzo. Basta usted que le esté viendo la garganta al niño para ver si cómo está su faringe e inmediatamente se desencadena el reflejo tusígeno, ¿no? Actualmente, usted mira, doctor, es una entidad erradicada, ¿no? Actualmente existen casos de tosferina, puesto que no solo es producida la tosferina, perdón, por el Corynebacterium, me he dicho, por la Bordetella pertussi, sino también es producida por otras bacterias, como por ejemplo una que es muy frecuente, el Clostridium, la produce con bastante frecuencia, y por la clamidia.
se ve mucho más frecuentemente por la clamidia. Por eso es que sigue vigente esta entidad pese, por supuesto, a la vacuna. Y se la va viendo con todas estas características que les estoy relatando, ¿no es cierto? Este bacilo tiene un periodo de incubación más prolongado, 8 semanas habitualmente, y tiene 3 episodios. Un periodo catarral, donde el niño básicamente está como resfriado, ¿no es cierto? Tiene mucho catarro, está con congestión nasal, flujo nasal claro, transparente y alino. Luego viene este periodo que lo vemos mejor en el paciente de abajo, vale decir, el niño está con una tos coqueluchoide, vale decir quintosa, ¿no es cierto? Que todavía sigue con el periodo catarral, fíjense, sus ojos están congestivos, y desde luego un tercer episodio que es el paso progresivo a la resolución de este cuadro de tos tan intensa. Esa es la característica de esta entidad. Ahora bien, ¿cómo formular el diagnóstico? Por supuesto, el diagnóstico es eminentemente clínico, pero también el cultivo por métodos de Bordet-Genjoux, ¿no? Para el aislamiento de la Bordetella pertussi, es muy importante. La reacción de cadena de polimerasa también permite el aislamiento de estas partículas bacilares que nos permitirán el diagnóstico más rápido. El tratamiento en estos pacientes es la claritromicina y la acitromicina. No olvidemos que la claritromicina, espero que sí estén tomando apunte, la claritromicina se da una dosis de 15 miligramos por kilogramo de peso día, fraccionado en 2 administraciones, y la acitromicina una dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso día cada 24 horas. Esta es una sola toma diaria. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Pregunten si algo no. ¿Podría, doctor, disculpe, Dígame. ¿podría repetir la dosis de la claritromicina, por favor? Sí, cómo no. Se da una dosis de 15 miligramos por kilogramo de peso día, 15 miligramos por kilogramo de peso día, pero dividido cada 12 horas, o sea, dividida esa dosis en 2 tomas. Esa es la presentación y, o sea, la forma de dar el medicamento. ¿Alguna Gracias, duda doctor. más? No, de nada. ¿Alguna duda más que tenga? Bien, entonces pasamos al Haemophilus influenza. Esta sí que es una bacteria muy agresiva, este Coccobacilo gram negativo muy agresivo, puesto que no solo va a dar la clásica laringitis, lo que estamos viendo y les mostraba también en anterior clase, la vamos a ver un poquito mejor esta imagen, ¿no es cierto? Con el intenso edema laringio, ¿no es cierto? Una laringe normal y una laringe totalmente edematizada, sino que también va a provocar otros cuadros, como por ejemplo, una meningitis, una neumonía, una celulitis, una epiglotitis. La celulitis periocular es la más llamativa, la más preocupante, una osteomielitis, una artritis séptica y al final una coagulación intravascular diseminada. En esta imagen radiológica, ¿qué se está viendo? ¿Alguien me puede decir? En esta, de aquí. ¿Se ve algo? ¿Pueden ver algo en esta imagen? Les voy a agrandar un poquito para que la vean mejor. ¿Ven algo en la imagen? A ver, Valeria, ¿qué ve ahí en la imagen? Creo que no está Valeria Peñafiel. A ver, Gino, Gino que está ahí por ahí presente. Sí, doctor. ¿Qué ve en la imagen, Gino? ¿Algo que le llame la atención? Siéntase Mm, libre de expresarlo. bueno, está lo que noto es la cervical. ¿Ya? Eh, puede ser la mandíbula, esa, doctor. Hay una mancha ahí. ¿Ya? Aquí en este sector, ¿no es cierto? Sí, Fíjense, cierto. este sector en realidad es interesante. Recuerde que lo que le va a dar es esto. ¿Lo ve? Ve usted aquí un edema glótico, ¿no ve? Sí, O doctor. sea, la epiglotis ya no se la ve tan hinchada y la glotis ya directamente se ha cerrado. Este niño no sé cómo está respirando, ya no tiene ni por dónde hacerlo. Bueno, el anterior que veíamos estaba intubado, pero este ya no puede respirar. Pero fíjese, esto que está viendo usted aquí está aquí. O sea, el aire entra, fíjese, todo esto negro es el aire. Siempre recuerden, lo negro es aire en la radiografía y lo blanco es sólido. O sea que hay aire.
y el aire se está volviendo en una punta de lápiz, ¿no es cierto? Fíjense, en punta de lápiz. ¿Por qué? Porque ya no entra nada aquí, ya no hay entrada de aire. El aire ya no lo ve usted aquí, hasta aquí ha llegado, porque toda esta zona, la zona orofaringea, ha bajado hasta la laringe, ya no puede entrar más porque está tapado totalmente. Si es que no se busca rápidamente una vía alterna, este paciente va a fallecer inmediatamente. Aquí ya debe estar perdiendo el conocimiento. Y aquí va a ser muy difícil meter un tubo endotraqueal por este semejante edema. O sea que la traqueotomía es lo habitual, ¿no?, en este tipo de pacientes. Esa es la característica que vemos radiológicamente, ¿no? Una imagen en punta de lápiz. Y aparte de eso, por supuesto, el diagnóstico es clínico. Si hablamos de una meningitis, la rigidez de nuca, los signos de Kernig-Brutzinski siempre presentes, la neumonía es de compromiso pleural, o sea, es una pleuroneumonía en el Haemophilus influenza. La celulitis periorbitaria con intenso edema, eritema y equimosis alrededor del ombligo, la epiglotitis con ese signo de postura en trípode, o sea, el paciente está así prácticamente, sin poder respirar con el cuello ligeramente extendido, porque evidentemente si se inclina un poquito ya no respira, o sea, le está tratando de mantener la vía aérea lo más permeable posible y no se puede echar. Y si se echa, pues el paciente fallece, es muy importante. La osteomielitis se manifiesta como cualquier infección articular, fiebre intensa o ósea, fiebre intensa y por supuesto el edema, el eritema y el dolor intenso en la palpación de la zona comprometida, al igual que en la artritis séptica. Y la coagulación intravascular diseminada ya ocupa las formas más agresivas del Haemophilus influenza. Gracias a Dios esta vacuna sí está vigente, se pone con mucha frecuencia, bueno, desde siempre en la vacuna pentavalente y gracias a Dios ha permitido evitar la enfermedad. Es un germen, un cocobacilo gram negativo muy resistente, muy resistente. El uso de la penicilina, antes utilizábamos mucho la penicilina, la amoxicilina más el ácido clavulánico o el sulbactam, inhibidores de beta-lactamasa para tratar de atacar el Haemophilus influenza, ha demostrado un 30% de resistencia actualmente. Por eso se prefiere utilizar las cefalosporinas de tercera generación, generalmente en este tipo de pacientes por vía parenteral, la cefotaxima o la ceftriaxona. Recordemos que la ceftriaxona se utiliza a una dosis de 50 miligramos por kilogramo de peso día cada 24 horas y la cefotaxima a una dosis de 150 miligramos por kilogramo de peso día fraccionado cada 8 horas. Espero que lo recuerden, ¿no? La ceftriaxona a una dosis de 50 miligramos por kilogramo de peso día cada 24 horas y la cefotaxima, que ambas son muy efectivas, a una dosis de 150 miligramos por kilogramo de peso día fraccionado cada 8 horas. Eso es el Haemophilus influenza. Y aquí tenemos la hepatitis B, una entidad muy grave, muy terrible, que sobre todo a nosotros nos preocupa en esta hepatitis que es la de transmisión perinatal. Acuérdense que la mamá puede transmitirle a su bebé la hepatitis desde el primer trimestre de gestación. O sea, vale decir, cuando se transmite en el primer trimestre, evidentemente lo más llamativo es el parto prematuro o el recién nacido mortinato, o sea, nace muerto el niño. Pero cuando la transmisión se da en el segundo o tercer trimestre, generalmente el niño puede nacer asintomático, hace un periodo de incubación corto de 8 a 12 semanas y luego presenta un periodo prehistérico, habitualmente infeccioso, ¿no es cierto?, con fiebre, distermia, sensación de rechazo al alimento, distensión abdominal y luego ya hace el periodo histérico, donde el paciente presenta la histericia característica con hepatomegalia y desde luego coluria y acolia. Lo grave de esta entidad, de la hepatitis B, es que generalmente en los recién nacidos, estoy hablando, lleva a la cirrosis y el carcinoma hepatobiliar. ¿Cuál es la conducta en un recién nacido que acaba de nacer con una hepatitis, con una madre positiva? El tratamiento es tanto inmunización activa como pasiva. ¿Cuál sería la inmunización activa? La vacuna. Correcto, la aplicación de la vacuna, esa es la inmunización activa, lo más pronto ponerle la vacunita para que el niño esté protegido. ¿Y la pasiva cuál sería? ¿Alguien me puede decir?
La gamma globulina, doctor. Correcto, exacto, es la gamma globulina hiperinmune antihepatitis B, que es lo que en realidad le va a salvar la vida al niño, porque su acción es inmediata, es directa. Por lo tanto, es perentorio. Se recomienda que la gamma globulina sea puesta antes de las 6 horas de vida. O sea, ya sabiendo que una madre es hepatitis B positivo, nosotros ya esperamos al recién nacido con la gamma globulina para administrarla en forma inmediata, si es posible en sala de parto. Y la vacuna se debe poner en las primeras 12 horas de vida. 12 horas de vida, no se puede esperar más. Ambas se administran en forma muy precoz, muy temprana, para lograr evitar la enfermedad. Bien, hablaremos entonces ahora de la vacuna pentavalente, que hemos dicho que estamos protegiendo de 5 enfermedades. Ya las hemos revisado: la difteria, el tétanos, la tosferina, la hepatitis B y desde luego las formas invasivas del Haemophilus influenza, porque estamos hablando del Haemophilus influenza capsular. Estos son los componentes antigénicos que tiene: 2 tipos de toxoide diftérico y toxoide tetánico. Estas son las unidades de floculación que se administra al paciente. En el labor de tela pertussis lo que se pone es la bacteria entera en la vacuna, o sea, está toda la bacteria, no se pone algún componente antigénico, sino se pone toda la célula, toda la bacteria. Por eso esta vacuna se la considera una vacuna celular, no es acelular, es una vacuna celular. Usted me dirá, doctor, esta es una vacuna de tipo replicativa. No, es no replicativa, porque todos los componentes están inactivados, todos sus componentes. Desde luego es combinada porque tiene varios componentes antigénicos de distintas especies. Contiene también antígeno de superficie de la hepatitis B, acuérdense, uno de los antígenos más agresivos, y además el polisacárido capsular del Haemophilus influenza tipo B, ¿no es cierto? Es muy importante recordar que este Haemophilus influenza está a su vez activado, digámoslo así, con una anafilotoxina tetánica. Y desde luego tiene una cantidad muy parecida a los anteriores, o sea, 100 microgramos. Es una vacuna, por lo tanto, si está unida a una anafilotoxina tetánica, ¿qué será? ¿Una vacuna conjugada? Sí, doctor. Conjugada es cuando hay varios de la misma especie, pero no interactúan entre sí. Entonces, ¿qué será? Combinada. Combinada. Es una vacuna combinada. O sea, vale decir, es conjugada en todos sus componentes, pero el Haemophilus influenza que se agrega a los demás componentes es una vacuna combinada. No se olvide. O sea, son 2 ampollas, mira, sí, son 2 ampollas que se mezclan en una. Siempre les llega una ampolla que es básicamente los componentes de difteria, tétanos, tosferina, ¿no es cierto? Y hepatitis B. Y el otro componente que se pone es la vacuna contra el Haemophilus influenza, que viene combinada con una anafilotoxina antitetánica. Por lo tanto, ese componente está combinado. Solo se debe administrar por vía intramuscular, o sea, no es de aplicación subcutánea o intradérmica o subcutánea como la mayor parte de las vacunas que se pueden colocar subcutánea e intramuscular. Esta es exclusiva intramuscular. ¿Qué ocurre cuando se administra por vía subcutánea? Se genera una intensa reacción inflamatoria en el tejido celular subcutáneo y muy probablemente el enquistamiento de la vacuna en sí. Muchas veces ustedes van a ver de que después de vacunarse ha venido la mamá y de hecho se le ha hinchado terriblemente la pierna, le duele un horror, y cuando tocamos notamos una lesión tumoral, o sea, como una esfera, ¿no es cierto?, en el muslo del niño, en la cara anteroexterna tercio superior, indicando de que la vacuna ha sido puesta por vía subcutánea, no intramuscular, como era lo deseable a poner. Muy eficaz, como ven ustedes, casi el 95 al 100% de eficacia con las 3 dosis y los 2 refuerzos que se administra esta vacuna. Uno de sus componentes, el DT, fíjense que uno está en mayúscula y el otro en minúscula, porque las unidades de floculación en la DT son distintas. Esta T, toxoide, ¿no es cierto?
tiene 10 unidades de floculación y en el caso de la difteria solo tiene 5 unidades de floculación, por eso se pone en minúscula. Este es el tetánico y este es el diftérico. Mayor cantidad de unidades de floculación del tetánico que del diftérico. Esto se pone entre los 7 a 10 años. O sea, si sumamos todos, son 6 dosis vacunales. La inmunidad que genera es muy importante y es de tipo humoral, ¿no es cierto? Vale decir, de larga duración. Es estabilizada en hidróxido de aluminio, por eso es que no se puede poner por vía subcutánea, porque lo que genera la reacción así inflamatoria intensa, que a veces queda para siempre como una lesión quística, es justamente el hidróxido de aluminio, cuando se ha puesto por vía subcutánea. Ahora hay que mantenerla en una temperatura amigable de 2 a 8 grados centígrados. La vacuna, ya les estoy explicando aquí que se tienen que mezclar, ¿no es cierto? El componente diftérico, tetánico y tosferina más hepatitis B se mezcla antes de administrar con el Haemophilus influenza que hemos dicho que está combinado con tétanos. Y de esa manera se le pone al paciente por vía intramuscular en una dosis de 0.5 ml en la cara anterior externa, tercio superior del muslo. ¿Hay alguna reacción adversa? Sí, la fiebre es una de las reacciones adversas más frecuentemente encontradas. Se calcula que aproximadamente el 50% de todos los niños vacunados hacen reacción febril. O sea, de cada 2 niños que se vacunan, uno va a tener fiebre y el otro no. Igualmente el edema, el eritema y el dolor local es muy significativo, irritabilidad y en un porcentaje también convulsiones e hipotonía. Para la fiebre, ¿qué podríamos utilizar? ¿Alguien tiene una idea? Que es tan frecuente, a diferencia de todas las demás vacunas, es la más frecuente. Ibuprofeno o paracetamol. Paracetamol. Ya, miren, no es recomendable el uso del ibuprofeno, en realidad no está indicado el ibuprofeno. Se recomienda no utilizarlo. ¿Alguien se pregunta por qué? ¿Alguien tiene idea por qué? Porque tal vez puede dañar a la mucosa gástrica al ser una AINE. No ese es el motivo. ¿Alguna otra idea? Se lo ha asociado tanto al ibuprofeno, diclofenaco o en su defecto la aspirina, el ácido acetilsalicílico, con el síndrome de Reye, que es una hepatopatía y encefalopatía tóxica por asociar en una vacuna combinada un tipo de antipirético o analgésico no conveniente en este caso. O sea, vale decir, puede existir el riesgo de tener una hepatopatía o una encefalopatía tóxica, lo que se llama el síndrome de Reye, por la asociación de estos. Antes les comento que se ponía siempre el ácido acetilsalicílico cuando se vacunaba a un niño, y a raíz de la aparición de estos casos se ha suspendido y solo se recomienda, recuerden, el paracetamol. El acetaminofeno es el único que se ha aceptado como valedero para este tipo de pacientes. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué hacemos para las convulsiones? ¿Qué haremos? Fenobarbital. El fenobarbital es una buena alternativa, solo que hay un pero. ¿Alguna idea de alguien que me puede decir por qué no lo usamos en una emergencia? Porque no, digamos, le han puesto la vacuna y el paciente viene a los pocos minutos, estaba saliendo y convulsionando. ¿Por qué no? Es depresor del sistema nervioso central, o sea, del centro respiratorio vulvar, mejor dicho, y por lo tanto el paciente puede hacerles un paro respiratorio. Por eso no se recomienda. En unidades de cuidados intensivos es la primera elección, el fenobarbital. Es un excelente anticonvulsivante y evidentemente no genera sedación posterior, nada, es muy bien tolerado por vía intramuscular. Pero el problema que genera es que deprime el centro respiratorio vulvar y pueden tener un paro respiratorio en el paciente. Por eso se prefiere el diazepam. ¿Y a cuánto medir usted? Generalmente se utiliza una dosis de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo. Esa es la medicación recomendada. Puede ser por vía endovenosa o intramuscular. Generalmente en las emergencias no utilizamos ninguna de las dos. ¿Cuál utilizamos? ¿Alguien tiene una idea?
La vía rectal. La vía rectal, esa es la vía más aconsejable, la vía rectal. ¿Cómo? Me dirá, ¿cómo se administra? Generalmente, en muchos lugares, no lo vamos a ver en Sucre, pero en muchos lugares viene ya en forma de enemas, en forma de pequeños enemas para administrar por vía rectal el diazepam, en casos de convulsiones, ya sean febriles o por vacunas, pero no lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos en nuestro medio? La ampolla de diazepam inyectable, cargamos en una jeringa de insulina, obviamente sacamos la aguja, ¿no es cierto? No, la aguja es incorporada, la retiramos, introducimos lubricada la jeringa de insulina de 1 cc y vaciamos todo el contenido que se ha calculado en dosis. Esa es la forma de administrar. Su efecto es rápido y el paciente controla su crisis convulsiva con bastante rapidez. ¿Alguna duda que tengan en este aspecto del fenobarbital o del diazepam? A ver, yo les voy a preguntar, no me preguntan, yo les preguntaré. Doctor, yo tenía una pregunta. Alejandra, dígame. Con respecto a las reacciones que se presentan, ¿esto se va a presentar cada vez que se administra una dosis de la pentavalente o solamente en la primera dosis que se pueda realizar? Sí, en realidad, mire, es prudente la pregunta. En realidad lo que observamos es que es más frecuente en la segunda o tercera dosis o en los refuerzos. Es menos frecuente en la primera dosis. Pero hay algunos pacientes que la hacen en todas las administraciones. O sea, tienen fiebre, pero las mamás dicen, no, doctor, seguro le va a dar fiebre. Y les da, porque ya saben que les va a dar fiebre esta vacuna pentavalente. Igual las convulsiones se pueden presentar en cada uno de los niños todas las veces que son vacunados. ¿Alguna duda más? Gracias, doctor. No, de nada. Ahora bien, vayamos a pensar que tenemos un paciente que viene a la consulta por su esquema vacunal habitual, tiene 2 meses de vida. ¿Qué vacunas vamos a poner? ¿Qué vacunas podremos? Se pone la Salk, doctor. Ya, de acuerdo. O sea, vale decir la vacuna antipoliomielítica inactivada, la vacuna SAL, correcto. ¿Qué más? Se pondría la pentavalente. Ya, de acuerdo. Ponen la pentavalente. ¿Alguna más se pondrá? BCG, doctor. En realidad se pone la vacuna antineumocócica, que todavía no le hemos llevado, y la vacuna antirrotavírica. Son las 4 que se van a administrar. En uno, me dirá usted, sí, en uno. 3 inyecciones y una por vía oral. Así se le pone al niño de 2 meses, ¿no? Inyectables es la antipoliomielítica, inyectable es la pentavalente, la que acabamos de hablar, y inyectable también es la vacuna contra el neumococo, el Prevenar 13. Ahora lo que nos falta es vía oral, esa es la del rotavirus, que es la única que es por vía oral. Bien, le han puesto la vacuna y vuelve a la hora con una fiebre terrible. El niño pesa, está de 2 mesecitos, 4 kilitos. ¿Cuánto le damos de qué? Paracetamol. ¿Cuánto le damos? 2 kilos, 4 kilos pesa. 400. 10 miligramos por kilo. No, pero ¿cuánto le damos? 40 miligramos. 40 Ya, miligramos. 40 miligramos, correcto, le damos 40. Vienen comprimidos de 100 miligramos el paracetamol. ¿Cuánto le damos? Medio comprimido podría ser, ¿o? No, le está dando 50. ¿Sería preferible tal vez dar en gotas, doctor? Sí, ¿O en pero jarabe? lamentablemente no hay, pues, o sea, hay veces que no consigue. Usted mira, doctor, el SUMI o el Seguro Universal de Salud, ¿qué provee? Paracetamol en comprimidos de 100 miligramos. Claro, a veces las mamás pueden comprar. Dicen, no, deme nomás en gotitas, doctor, esto de las tabletas es todo un lío. Entonces, ¿cómo le preparamos? No tiene la mamá para comprar. Entonces, Se diluye. ¿Ya? ¿En cuánto? Se podría diluir tal vez en 1000 ml de solución En fisiológica. 1000, en 1 litro. ¿Y cuánto No, le va a dar? en 100 ml podría ser, doctor. Pero 100, imagínese, le va a dar 40 ml para tomar, sería demasiado. Doctor, es de 5 ml.
Ya puede En 5 disolver ml, doctor, en se 5. diluye. Y de acuerdo, ¿y cuánto le da? A ver, calculenlo, chicos. Que siempre a los que están haciendo la práctica les voy insistiendo que no usen tanto el bolígrafo, porque si no ya se olvidan de calcular. ¿Cuánto será? 12 ml, doctor. 2 ml, 2. Si ha diluido en 5, perfecto, está con 2. Si diluye en 10, por ejemplo, serían 4. Pero como han diluido en 5, sí, 2 ml. Esa es la dosis correcta. Eso es lo que le da. Ahora, si es que no se ha diluido y tiene las gotas, bueno, es mucho más fácil, ¿no? Las gotas generalmente, la mayor parte, llegan de 100 miligramos en 20 gotas. Entonces, claro, uno diría, bueno, va a ser facilísimo. Le doy, en todo caso, 40 miligramos, que equivaldría prácticamente a 8 gotitas. Sí, está bien, es una dosis correcta. Pero siempre hay que calcularlo. Ya tienen que calcular. Han dado esto a la mamá se ha ido ya contenta con su tabletita, le han indicado cómo disolver y vuelve a las 3 horas con su bebé convulsionando, o sea, con convulsiones. ¿Qué hacemos? O sea, ustedes lo están viendo convulsionar delante de ustedes. Lleva aproximadamente unos 2 minutos de crisis convulsivas. ¿Qué hacemos? Dar Le diazepam damos por vía diazepam. rectal, doctor. Ya, perfecto. ¿Cuánto le daría, Cristian? Eh, un cc de la jeringa de insulina. ¿Pero todo el CC? O sea, vale decir, primero recuerden, tienen que calcular la dosis. Cuando usamos la dosis endovenosa, recuerden lo que les decía, se da una dosis de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo. Si usted va a usar la vía rectal, utiliza la dosis de 0.5 miligramos por kilo. ¿Cómo viene, me dirá usted, cómo viene el diazepam? Generalmente vienen ampollas con 10 miligramos en 2 ml. 10 miligramos en 2 ml. Entonces le calcula, digamos, dice 0.5 por 4 sería 2 miligramos, ¿no ve? Debo darle 2 miligramos. Y como la ampolla viene de 10 miligramos en 2 ml, 1 ml contiene 10 miligramos, o sea, le voy a poner solamente 0.4 ml. O sea, bien poquita cantidad. Esa es la dosis. Hacen una regla de 3 simple y de ahí sacan la cantidad que corresponde al paciente. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Vayamos a hacer otro ejemplo, porque todos callados entiendo que no han entendido nada. Recuerden, cuando es una dosis endovenosa, la dosis, cuando van a poner por vía endovenosa, la dosis es de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo. No estoy hablando de ml, estoy hablando de miligramos por kilo. ¿De acuerdo? Ya, por ejemplo, este niño de 4 kilos, yo les decía 4 por 0.3, digamos que van a utilizar la dosis de 0.3, le estaríamos dando 1.2 miligramos. ¿No es cierto? 4 kilos por 0.3, 1.2. Le voy a dar 1.2 miligramos por vía endovenosa. Pero si vamos a utilizar la vía rectal, se aumenta la dosis. ¿Y por qué se aumenta la dosis? Porque es vía rectal, la absorción no es completa. Por eso se administra a 0.5 miligramos por kilo. O sea, 0.5 por 4 serían 2 miligramos. 2 miligramos. Eso es lo que le van a poner al paciente por vía rectal. Ahora, recordemos, yo les decía que la ampollita de 2 ml contiene 10 miligramos. Una ampollita de 2 ml contiene 10 miligramos. Entonces, cada ml contiene 5 miligramos. Medio ml contiene 2.5, o sea que le tendré que poner 0.4 ml a mi paciente. ¿Sí? ¿O estoy mal? ¿Qué dice Gilda? ¿Está bien? ¿O Noelia? Alguien que me corrija. Hagan ahorita una regla de 3 simple para salir de dudas. O sea, pongan 0.4 ml, ¿no, doctor? 0.4. Sí, No, está bien, 0.4. 0.4 sería. Hagan regla de 3 simple. Mire, ponen 10 igual a 2. ¿No ve? 10 igual a 2. Ustedes no quieren 10. Quieren, hemos dicho, 2 miligramos. 2 igual a X. ¿Cuánto le sale? 0.4. ¿No ve? Sí, doctor.
Esa es la 0,4. forma, así es, Pablo. Esa es la forma de calcular. Y usted mira, y eso lo tenemos que hacer, claro, si no, ¿quién más lo va a hacer? O sea, el médico está colocando en este momento desesperadamente la rectal, les va a decir, dame la jeringa. ¿Cuánto, doctor? Pues prepara lo que le corresponde. Entonces ustedes van a cargar y ¿cuánto le van a cargar? Tienen que haber calculado rápidamente. Dice, ay, a ver, abre, mientras se están abriendo, ustedes hacen el cálculo rápido y cargan, ya, cargale 0.2, listo, 0.4, métele eso. Ya, le pasan directamente los 0.4 lubricada, le ponen aceitito o le ponen vaselina líquida y el doctor va a meter en el ano, va a ajustar las nalgas y va a meter totalmente a presión el líquido, va a esperar un ratito, va a sacar la aguja y en segundos el paciente va a dejar de convulsionar. Esa es la idea. Ahora, si tenemos la suerte de que para cuando ustedes el próximo año ya estén en el internado, haya por vía rectal, una maravilla, pues ya se olvidan de estos conceptos, pero lamentablemente todavía no existen por esa vía en nuestro medio. Ahí está. Ahí está la dosis también del fenobarbital, por si lo recuerdan, por si lo necesitan, es de 20 miligramos por kilogramo de peso dosis. ¿Y esta cuánto viene? Me dirá usted del fenobarbital. 10 ml con 200 miligramos. Así viene la ampolla. 10 ml y 200 miligramos. Se administra 20 miligramos por kilo por vía endovenosa. Se puede repetir inclusive a los 10 minutos de la primera si no ha cedido la crisis convulsiva, haciendo un total de 40 miligramos por kilogramo de día. Recuerden que esta dosis es de ataque, es para una crisis aguda. La dosis de mantenimiento del fenobarbital, recuerden que hay fenobarbital para gotas, para niños convulsivos con epilepsia, se usan durante años. ¿Cuánto creen que es la dosis de mantenimiento? De 3 a 5 miligramos kilo. Esa es la de mantenimiento. Esta que están viendo aquí es una dosis de ataque. No se puede dar en una dosis de mantenimiento esta dosis, lo van a intoxicar al niño. ¿De acuerdo? Este es el esquema que les decía para pacientes que presentan hepatitis B, madres con hepatitis B. Entonces, no se olviden el esquema vacunal. La primera dosis es a los 2 meses de la pentavalente. La segunda dosis a los 4 meses. Anoten, chicos, se van a olvidar si no y repásenla cuando termina la clase. Luego, a los 6 meses la tercera dosis. Entonces, mira, ahí no dice eso. Lo que pasa es que aquí no les he puesto una dosis como a los 2 meses de vida. Les he puesto una dosis de inicio. Inicio es a los 2 meses. A los 2 meses de la primera dosis viene la segunda dosis. A los 2 meses de la segunda dosis viene la tercera dosis. El primer refuerzo se pone al 1 año y medio de la última dosis y el segundo refuerzo se pone independientemente de la fecha de la primer refuerzo entre los 4 a 6 años. Vayamos a ver un ejemplo claro. Es un niño que ha nacido todo muy bien, perfecto, a término. La mamá súper responsable nos ha traído el niño a los 2 meses de vida. ¿Le ponemos pentavalente o no? Sí, doctor. Ya, muy bien. Viene otra vez a los 4 meses. ¿Le ponemos pentavalente o no? Sí, doctor. Sí. Viene luego a los 5 meses. ¿Le ponemos pentavalente o no? No, doctor. No. No le ponemos, es a los 6 meses. Bueno, viene a los 6, le ponemos a los 6 meses. Y ahora, su primer refuerzo o cuarta dosis, si quieren llamarla así, pero no es cuarta dosis, es primer refuerzo. ¿Cuándo le ponemos? ¿A qué edad? 1 año y 6 meses. 1 año y medio, correcto, 1 año y 6 meses. Y luego, el segundo refuerzo, ¿cuándo lo vamos a hacer? Entre los 4 y 6 años, ¿de acuerdo? Ahora viene otro niño. La mamá está un poquito perdida, no se preocupa, está muy ocupada, me imagino, trabajando mucho y no sabe cómo hacer. Y ha traído al niño a los 7 meses de vida para ponerle la primera vacuna de la BCG. ¿Qué le ponemos? La pregunta es, ¿le ponemos pentavalente? Sí, le ponemos el primer dosis de pentavalente, le ponemos el primer dosis. ¿Y para cuándo lo citamos? Ahora tiene 7 meses. A los 9 meses. A los 9 meses, correcto, para la segunda dosis. Y cuando venga a los 9 meses, ¿para cuándo la citamos para la tercera dosis? A los 13 meses. A los 13 meses. A
los 11 meses, chicos, porque la segunda hemos puesto a los 9 meses. La tercera dosis era a los 11 meses. Los intervalos de las dosis son cada 2 meses, cada 2 meses. Primero le hemos puesto a los 7, la segunda cada 2 meses le hemos puesto a los 9, la tercera cada 2 meses le hemos puesto a los 11. Ahora, ¿para cuándo necesitamos para su primer refuerzo? Al año de la primera dosis. O sea, al año y 11 meses le vamos a necesitar para su primer refuerzo. No al año y medio. Al año y 11 meses necesitaremos para su primer refuerzo. Se pone, no se olviden, las dosis cada 2 meses. Son 3 dosis cada 2 meses. Independientemente de la fecha que haya recibido la primera. O sea, puede haber recibido a los 6 meses, pues la segunda es a los 8 meses y la tercera es a los 10. Siempre respetando los meses. Pero el refuerzo es al año de la tercera dosis. Al año de la tercera dosis. Por eso ese niño que le queda a los 6, a los 8, a los 10, lo voy a citar al año y 10 meses. Año y 10 meses. Y aquel que le puse a los 11 meses, le voy a citar al año y 11 meses. Y el segundo refuerzo siempre en 4 a 6 centímetros. Y la DT, solo con 5 unidades de articulación de difteria, cuando le voy a citar a los 7 años, o a los 8, a los 9, se pone entre los 7 y 9 años. Doctora, entonces estaría mal en la diapositiva lo que dice 4 meses. No hay duda. ¿Perdón? Que sí estaría mal la diapositiva. No, ¿por qué? Dice 2 de inicio, después dice 2 meses, después dice 4 meses sería. Ya. Sí. La dosis de inicio es cuando sea, ¿no? Idealmente a los 2 meses de vida. La segunda es a los 2 meses de la primera. Luego la otra es a los 4 meses de la primera. Y el primer refuerzo al año de la última dosis. Y el segundo refuerzo entre los 4 y 6 años siempre. Y la última entre los 7, la de TEA, la manera entre los 7 y 9 años. ¿Sí? Ahora está claro, ¿verdad? No han quedado mareados. Sí, me está viendo con la de 4 meses, pero esta es la primera vez, ¿verdad? Exacto, es de la primera, sí. Muy bien, chicos. Bien, espero que todos hayan entendido, que quede grabado en su mente, que no se olviden nunca más. Y ya nos estaremos viendo con la siguiente vacuna que nos toca esta. ¿Qué serán estas? ¿Qué es? No. Rubiola. Este es sarampión. ¿Y esta? Es una nueva. Eso vamos a ver en nuestra siguiente clase. Vamos a hablar de sarampión, papera y rubiola. Bueno, muy bien, les vaya bien. Nos vemos en la siguiente clase. Doctor, también muy contenido. En las crisis de convulsiones se les puede administrar fentanilo. Es la segunda línea. O sea, vale decir, la primera elección siempre o el fenobarbital, si está a nivel hospitalario, fenobarbital es mucho más potente, más segura, porque el hospital tiene cómo ventilar al paciente. Puede intubarlo y lo ventila y le hace paro respiratorio. La segunda línea, si no le responde después de 2 dosis de fenobarbital, es la genitoidina. Nunca es la primera elección en pediatría. En adultos no estoy seguro, no sé cómo lo hace el esquema, pero en pediatría recuerden, la primera elección es el diazepam, se está en un consultorio ambulatorio, no va a venir en su centro respiratorio, va a estar respirando bien. La primera elección en un nivel hospitalario es el fenobarbital a 20 miligramos por kilo, luego si en 10 minutos no ha respondido, repite la dosis. Tener auto no ha respondido ni en los siguientes 10 minutos, ahí utiliza la genitoidina. ¿Se da cuenta? Ahí viene la genitoidina. Y si no hay respuesta, ¿qué creen que hacemos? Porque ya está, este niño ya me pasó hace 30 minutos.
coma barbitúrico. Se le mete coma barbitúrico. No hay otra alternativa. ¿Alguna duda más? Doctor, consulta, me confundí un poco con la dosis del paracetamol. Sí, es 10 miligramos por kilo, no se olvide, Adriana. 10 miligramos por kilogramo de peso, dosis. Dosis quiere decir que todo eso le está poniendo en uno solo. Y para la siguiente dosis, en 6 horas, vuelve a calcularla otra vez a 10 miligramos por kilo. No se olviden que viene en presentaciones, lo más común en el Seguro Universal de Salud es que sean en comprimidos de 100 miligramos. Entonces calculan en base a eso. Por ejemplo, tienen un niño que pesa 6 kilos, sabemos que tiene que tomar 60 miligramos. Entonces diluye usted el comprimido, por ejemplo, en 5 ml, ¿no es cierto? Y le va a dar 3 ml. Porque por regla es eso en esa día. ¿Está claro? Diga. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien va a preguntar a Noelia? Creo que me iba a preguntar a... Sí, doctor. ¿Cuántas veces podremos repetir la dosis de benzodiazepinas en el caso de una Se puede repetir inclusive a 10 minutos 2 a 3 veces las benzodiazepinas. Hasta 3 veces se puede repetir. La absorción es muy errática por vía real, a veces no se puede garantizar. Algunos niños les hace efecto inmediato y otros es muy lento el efecto, no absorbe bien. Entonces repite hasta 3 veces por vía real. Doctor, ¿podría haber una alternativa de una línea venosa? Sí, claro, sí, es mucho más efectiva. Es muy buena la venosa, es muy efectiva y además rapidísima. En un minuto ya está en el efecto. Se le pone, pasa un ratito y se le la crisis. Gracias, doctor. ¿Se podría eliminar una dosis viaje y otra trascendente de que no voy a viajar a la dosis neutral? En realidad, lo más común es hacer lo que usted acaba de decir. ¿Por qué? Mira, porque piensa, hasta que le canalicen la vía, va a pasar 10 minutos y se va a convulsionar 10 minutos. O sea, cuando llega al paciente, tratamos de conseguir una vía, pero creen que ustedes se van a poner inmediato, no es posible, y en pacientes adultos es posible que sí, que sea fácil de conseguir la vía, y vienen y se tarda. Entonces, ¿qué se hace? Mientras preparan la vía, alguien ya le está poniendo la vía real. Y de tal manera que el niño queda ahí con vía. Si ha cedido, ya no pone nada. Si no ha cedido, pasan a la vía real del orbital o la vía filipina. ¿No hay dudas? ¿Alguna duda más, chicos? Doctor, Dígame. en cuanto a la dosis, por ejemplo, el niño ha recibido su primera dosis a los 2 meses y la mamá vuelve 7 meses después a su segunda dosis. ¿Se le debe dar la tercera dosis o Sí, se le debe dar solo la segunda dosis. Solo la segunda. O sea, obviamente se conversa con la mamá, no te pasa, señora, para por tanta tarde, se olvida, no tiene que ser más constante, porque le falta un montón de dosis, se va a ir así, no va a poder terminar la vacuna a la mamá. Entonces se le reflexiona a la madre, pero se le pone la segunda dosis. La duda era, no pierde efectividad, lo que es también con la vacuna del coronavirus, pero no pierde efectividad. Actualmente la vacuna del coronavirus está indicado hasta los 3 meses, hasta los 90 días se le ponen la dosis. En estas vacunas se puede poner indefinido, se le pone ahora y puede poner después de un año para hacer la dosis. Y sigue siendo efectiva. O sea, no hay problema. Y luego cuando vuelva a la tercera, claro, la carta de garantía que cumpla con la política de una vez de subir y funcionar y no se venda la vuelta. está bien, doctor? De nada. ¿Alguna duda más, chicos? Doctor, buenas tardes. Y las dosis la fenildoína sí son una dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso, 2 dosis. Y la dosis de mantenimiento es de 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso día. O sea, dosis de ataque de convulsión es de 10 miligramos por kilo. Y dosis de mantenimiento es de 3 a 5 miligramos por kilo.
que a veces algunos niños solo responden con la heroína y se tiene que hacer dos horas de entendimiento profundo. ¿Alguna duda más? Bueno, les agradezco su atención, preguntas también que son importantes y ya van a tener una idea de cómo manejar a los niños cuando estén solitos o cuando estén ayudando también a los adolescentes en su internado. Bueno, les vaya bien, chicos, ya nos vemos entonces día miércoles. Suerte, hasta luego. Gracias, señor. Les vaya bien, hasta luego. Hasta luego.